Muy buenas chicos. Bueno, pues vamos a terminar ya de hablar del barroco. Ya el otro día estuvimos hablando de la arquitectura, de la escultura y hoy vamos a hablar de la pintura. ¿Cuáles son las características? Pues todas estas que tenemos por aquí, ¿vale? Por un lado, de nuevo, al igual que la escultura, vamos a tener distintos temas. Importantísimo, realismo a tope. No vamos a tener idealización de la belleza. Recordad que en el Renacimiento todos los personajes eran bellos, esculturales. Ahora ya no. Ahora la realidad se muestra tal y como es. Y la realidad no es optimista. La realidad no invita al optimismo. Por lo tanto, vamos a representar la realidad con toda su crudeza. Y por eso también vamos a hacer alarde en la pintura barroca de sentimientos muy intensos e incluso dramáticos. Recordad que la finalidad del barroco, y por supuesto de la pintura también, es sorprender. De nuevo, vamos a tener muchos movimientos, ¿vale? Se va a ver mucho movimiento, muchísima brusquedad, y esto es importantísimo. Claroscuro, es decir, efectos luminosos, y tenebrismo. Tenebrismo a lo bestia. El tenebrismo es como una especie de claroscuro, pero llevado a lo extremo. Es decir, el tenebrismo es una técnica pictórica que consiste en generar un haz de luz que enfoca aquello que el pintor quiere destacar y el resto queda totalmente en la penumbra. ¿De acuerdo? El gran maestro del tenebrismo, sin lugar a dudas, le tenemos aquí. Es Caravaggio, en Italia. También fueron importantes, por supuesto, en el barroco, pues en Países Bajos Rembrandt, que también veremos algo, y en Flandes tendremos a Rubens. Tenemos muchas cosas interesantísimas de Rubens en el Prado, por ejemplo, ¿vale? Así que sin más dilación, empezamos por Caravaggio. Vamos a por ello. Fijaos cómo cambian las cosas directamente desde el Renacimiento. En el Renacimiento, todos guapos, desnudos, integrales, estupendos, personajes físicamente perfectos, belleza idealizada a más no poder, y ahora de repente, ¿qué tenemos? Oscuridad, tenebrismo, tenemos un foco de luz que ilumina directamente a estos personajes, pero el resto de la escena queda totalmente en penumbra, ¿no? Y en vez de belleza idealizada, lo que tenemos es personajes, chicos, feos, viejos, decrépitos, ¿vale? La realidad ya no es bella por naturaleza como sí lo era en el Renacimiento. Aquí ya no, aquí ni siquiera Jesús está idealizado. Y mucho menos los discípulos de Maús. Os recuerdo el pasaje evangélico. Estamos precisamente en tiempo pascual, pues recordad que en uno de esos momentos, cuando se empezaba a comentar ya que si Jesús había resucitado o no, pues van un par de peregrinos camino de un pueblecito, de una aldea que se llamaba Emaús, iban hablando sobre lo que había sucedido con Jesucristo, que le habían crucificado, que si era el Mesías, tal, y de repente un tipo se pone a caminar con ellos. Y empiezan a hablar de cuestiones profundas, de cuestiones de calado, ¿no? Y como se hace de noche, pues los discípulos de Maús, aquí se permite el lujo, Caravaggio, de poner tres, le dicen que se queda a cenar, y cuando de repente ese peregrino coge y bendice el pan, los discípulos de Maús se dan cuenta de que ese no es un peregrino cualquiera, sino que es Jesucristo resucitado. Y al darse cuenta de eso, fijaos cómo reacciona este discípulo de la derecha. Alza los brazos, los extiende, es el Mesías. Fijaos que estaba sentado y se medio levanta, y este se asombra, es decir, sentimientos exaltados, a pesar de ser una escena muy próxima, ¿no? Entonces, características interesantísimas. Por un lado, tenebrismo, un foco de luz que ilumina la escena, ¿vale? Que vendrá de por aquí, ¿vale? Seguramente viene de por aquí. Ilumina la escena por ese lateral y el resto queda en penumbra. Por tanto, tenebrismo. Segundo, sentimientos exaltados. Fijaos el escorzo también imposible de este discípulo que alarga los brazos, ¿no? O este, con tantísimo movimiento, que se levanta. ¿Vale? Aquí incluso tendríamos algo de bodegón, lo cual, bueno, pues sería también bastante interesante de resaltar. ¿De acuerdo? Pasamos, más de Caravaggio. La crucifixión de San Pedro. Contemplar esta pintura incluso duele, ¿no creéis?
Porque recordad que a San Pedro dice que no quiere que se le crucifique como a su maestro, no quiere que se le crucifique como a Jesús, que él no es digno de ser crucificado como él y que prefiere que se le crucifique boca abajo. Y aquí lo que estamos viendo es con ese intensísimo movimiento cómo estos dos personajes están elevando esa cruz para ponerla boca abajo, y ese San Pedro anciano, ¿no? Ese San Pedro anciano que mira casi con la mirada perdida, vendiéndose a la voluntad de Dios, mirando su mano izquierda clavada, ¿no? Y entonces, pero confiante, ¿vale? Seguramente confiante. Entonces lo que vemos aquí es, de nuevo, muchísimo dramatismo, cómo se está moviendo. Es que podemos imaginarnos perfectamente el movimiento, incluso el crujido del madero a ser elevado, ¿no? De nuevo Caravaggio juega con la luz, juega con el tenebrismo, ilumina al personaje que quiere iluminar. Fijaos que tenemos 4 personajes en la obra y solo uno queda iluminado. Solo uno vemos el rostro, es San Pedro. Los otros ni pinchan ni cortan, no son importantes aunque aparezcan en la escena. Con el tenebrismo, Caravaggio ilumina realmente al protagonista de la escena. Por tanto, importancia de la luz, importancia del movimiento, importancia del dramatismo de una escena brutal, que es la crucifixión de una persona boca abajo, incluso dada la vuelta. Otra más de Caravaggio, la vocación de San Mateo. Aquí aquí el tenebrismo se hace todavía más evidente, a más no poder, ¿no? Tenemos aquí un haz de luz que entra por esa ventana y que ilumina a algunos personajes, mientras que otros, bueno, pues quedan totalmente en penumbra, ¿no? Recuerda quién era San Mateo. San Mateo era un recaudador de impuestos. San Mateo recaudaba los impuestos de los judíos para dárselo a los romanos, es decir, era la mugre. Para el pueblo judío, los recaudadores de impuestos eran una especie de traidores, como unos parias intocables que quitaban el dinero a los judíos para dárselo al colono, al conquistador, ¿vale? Entonces, realmente los cobradores de impuestos, los recaudadores de impuestos estaban muy mal vistos en la sociedad. Y entonces tenemos la siguiente escena. Están en una taberna estos recaudadores de impuestos contando las monedas, y de repente entra Jesucristo, seguramente con San Pedro, y señala directamente a uno, a este. Este es San Mateo. Y entonces Jesucristo señala a San Mateo y le dice, tú, levántate de ahí, deja de contar monedas y sígueme, que yo soy la verdad, el camino y la vida. ¿Vale? Claro, San Mateo no se lo puede creer. Se señala a sí mismo. Yo, que soy un vulgar recaudador de impuestos. Yo soy digno de ir contigo. Mesías. Pues sí. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos cómo se señala a sí mismo. Fijaos que hay algunos personajes que sí que miran a Jesús y por lo tanto quedan iluminados por la luz. Otros no. Otros, como este, que casi ni se le ve el rostro, queda totalmente oscurecido, no se deja iluminar por la verdad que emana de Cristo y prefiere seguir contando sus monedas. Hay un detalle muy interesante en esta obra, y es que pues Jesús y Pedro llevan túnicas de la época de Jesús, y sin embargo los recaudadores de impuestos llevan ropajes propios del siglo XVI y XVII. Y eso es un poco raro, ¿no creéis? ¿Por qué hace esto Caravaggio? Para representar que esto sucede en la actualidad, en su actualidad, no, en el siglo XVII. Es decir, que Dios sigue llamando a la gente del siglo XVII, o llevándolo a nuestro día a día, que Dios sigue llamando a la gente del siglo XXI. Caravaggio esto en la actualidad pues nos hubiese pintado aquí con nuestros ropajes, con vuestros pantalones rotos y esas cosas que tanto nos gustan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios sigue llamando. Dios te sigue llamando a ti independientemente de tu condición política, social o económica, para que le sigas. ¿De acuerdo? Más. Bueno, esto es que os imagináis el ruidito, ¿verdad? La incredulidad de Santo Tomás. Recordad que Santo Tomás no se creía que había resucitado Jesús, y de repente Jesús se aparece a los discípulos y le dice a Santo Tomás, yo estoy aquí. Y claro, Santo Tomás había dicho, si yo no meto la mano en las llagas del costado, si yo no meto la mano en las llagas de las manos, yo no me creo que Jesús haya resucitado. Y de repente se aparece Jesucristo, y aquí Caravaggio
pinta a un Jesucristo que le coge el brazo a Santo Tomás y él mismo le coge, trae, introduce la mano en mi costado. Entonces, fijaos la virulencia de la obra, fijaos el realismo y el dramatismo brutal. Personajes de nuevo mayores, decrépitos, feos, ancianos, ¿no? Pero sobre todo la violencia de ese gesto, de ese dedo que se introduce en el costado de Jesucristo, ¿de acuerdo? Entonces, de nuevo, jugamos con la luz, tenebrismo a más no poder, de nuevo jugamos con el realismo y con ese dramatismo tremendo, de ese efecto, de ese dedo que se introduce y que incluso nos podemos imaginar, aunque suene un poco asqueroso, incluso nos podemos imaginar perfectamente el sonido, ¿verdad? Más cosas, un poquito más rápido, más cosas de Caravaggio, es la vocación de San Pablo. Recordad que San Pablo se encuentra con Dios cuando de repente queda cegado, ¿no? y cae del caballo. No deja de ser curioso, Caravaggio era un transgresor absoluto, ¿no? Y aquí Caravaggio, bueno, pues el protagonista de la obra es San Pablo. Y bueno, pues sí, San Pablo que cae aquí del caballo será el protagonista de la obra, pero le dedica 2/3 partes de la obra al culo del caballo, ¿no? Pues bueno, pues esto es Caravaggio. Caravaggio era un provocador, era un transgresor absoluto, ¿no? De nuevo vemos aquí mucho movimiento, este San Pablo que se retuerce como una cucaracha boca arriba, totalmente cegado, ¿no? Que ha caído y está totalmente ciego, con los ojos cerrados, como veis, acaba de caer. De nuevo, muchísimo impacto de la luz, ¿vale? Aquí, bueno, pues David vencedor de Goliat, de Caravaggio. Esto es interesante porque lo tenemos en el Prado. David con la cabeza de Goliat, esto también muy, muy bonito para antes de comer. Pero pasamos ya a Rembrandt. Esta obra es quizás una de mis obras favoritas de toda la historia de la pintura universal. El retorno del hijo pródigo, que os lo podéis encontrar en San Petersburgo, en el Museo del Hermitage, que es una de las mejores pinacotecas que hay en el mundo, probablemente junto con el Prado, junto con el Louvre, en la National Gallery, seguramente, ¿vale? Y bueno, y los museos vaticanos, claro. Recordad el pasaje evangélico. Lo que nos dice el pasaje evangélico es que Dios es como ese padre que recibe con los brazos abiertos a ese hijo que le ha abandonado, que se ha ido, que se ha gastado toda la fortuna que le había dejado y que vuelve hecho harapos, habiéndoselo gastado todo en mujeres, en juego, en alcohol, en vicios. Y ese hijo que se ha ido y vuelve a la casa del padre es recibido por el Padre. Y así es Dios, así es como Jesucristo quiere que entendamos a Dios, como un Dios misericordioso, un Dios que en el momento en el que ve a su hijo que quiere volver a él, se lanza por él a abrazarle con toda la ternura del mundo, ¿no? Y entonces aquí vemos a ese Padre misericordioso que es Dios, que deja que venga su hijo a abrazarle. Y hay algo que es absolutamente maravilloso y que es una licencia que se permite Rembrandt, que es asombroso. Fijaos en las manos de Dios. ¿Os parece que esta es un poquito más fina y esta a lo mejor es un poquito más tosca? Pues es que es así. Es que es así. Esta es una mano de mujer. Esta es una mano de hombre. ¿Qué nos quiere decir Rembrandt con esto? Que Dios es padre y madre. Dios es justo, por supuesto. Dios es un Dios fuerte. Faltaría más. Pero tiene la misericordia también de una madre, el amor, el cariño misericordioso de una madre. Eso es lo que quiere representar Rembrandt con esta maravillosa pintura, que Dios te acoge con todo el cariño y con toda la misericordia. Dios siempre va a tener lugar para ti, Dios siempre te va a aceptar, Dios siempre te va a querer. Y ese es el mensaje que con esta metáfora tan bonita de las manos, Rembrandt quiere dejar muy claro. Ese Dios, ese padre que recibe al hijo pródigo, siempre, siempre, siempre está ahí para ti. Entonces es un mensaje precioso, precioso más no poder, ¿no? Esas son las lecciones de anatomía del Dr. Tulp en Rembrandt, ¿vale? También muy interesante, tampoco lo veáis antes de comer. La parábola del hombre rico, también muy interesante. Y ya La ronda de noche, que es quizás otra de las grandes obras maestras de Rembrandt. Sencillamente, bueno, que os suene un poquito. Y quería terminar con Rubens, ¿vale? Porque Rubens rompe un poquito con el dramatismo, rompe un poquito
con el tenebrismo que hemos visto en Caravaggio y un poco también con esos claroscuros en el Retorno del Hijo Pródigo en Rembrandt. Rubens va a otro aire y la pintura de Rubens es mucho más alegre, mucho más colorida, con muchísimo movimiento y jugando también con los desnudos, ¿no? Eso lo vamos a ver muchísimo. Si vais al Museo del Prado y veis las obras de Rubens, muchas efectivamente tienen este carácter, ¿no? Alegre, vistoso, con mucho movimiento, tonalidades mucho más alegres, claroscuros, pero nunca, nunca, nunca tenebrismo. ¿De acuerdo? Así que nada, chicos, pues hasta aquí la pintura del barroco, la pintura europea, porque nos queda por ver el maravilloso siglo de oro español, que es sensacional a más no poder. Y eso lo veremos en los próximos vídeos. Un abrazo, chicos. Adiós.